Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el programa. Recordándoles, este es un programa de radio, estamos saliendo en radio en vivo, 93.5 en FM, pero además tenemos un montón de canales en el cual usted puede acompañarnos en Matices, porque estamos transmitiendo en radio. Esta noche nos puede ver por Canal 2, en este momento nos puede ver en el Facebook en vivo de la página de Noticias Monumental. Además, una hora después de terminar el programa, y ahí hay un gran público que yo le tengo enorme cariño, están los oyentes en podcast que escuchan o descargan el programa una hora después en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Pero además les recuerdo que si quieren conversar conmigo, plantear preguntas a mi invitada en el caso de hoy, hacer sus reportes de sintonía, pueden hacerlo en el Facebook, por supuesto, lo pueden hacer en Twitter, en Randall Rivera V, y lo pueden hacer también a través del WhatsApp, que es la medida más fácil para mí, en el número de Radio Monumental, que es 899-35935, 899-35935. Muchas gracias por estar con nosotros. Me acompaña hoy la ministra de Ciencia y Tecnología, doña Paula Bogantes. Bienvenida al programa, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall. Un placer estar aquí con usted. Gracias, ministra. Mucho gusto. Además, no la conocía. Igualmente. Ministra, yo quiero hablar hoy de la gestión del MISID, de su gestión en el MISID, en lo que están trabajando, dónde están poniendo los énfasis, porque es imposible poner el mismo énfasis en todas las cosas. Pero para entender eso, necesito entender antes qué encontró cuando llegó. ¿Podemos hablar de qué encontró cuando llegó al MISID? Sí, claro, con todo gusto. Vamos a ver, y me voy a echar un poco para atrás y voy a hablar sobre mi cambio de COMEX a MISID, y por eso, respondiendo a su pregunta. Cuando el presidente me plantea la opción de pasarme, uno de los temas que discutimos él y yo es qué es lo que queríamos del MISID. ¿Por qué? Porque el MISID, si bien es un ministerio que tiene rectoría en un montón de temas y sumamente importantes para una economía de cualquier país, también es cierto que es un ministerio que tiene y ha tenido un perfil muy bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué me encontré? Un ministerio con un perfil bajo, un ministerio con el presupuesto más bajo de todo el gabinete, un ministerio que no tiene la cantidad de personal necesario para atender todos estos temas. Hace poco al MISID se le da la Rectoría de Innovación, por ejemplo, entonces sigue acumulando temas importantes, pero es un ministerio, como dije, con bajo presupuesto, con bajo personal, con un perfil bajo. Entonces, uno de los temas que el presidente y yo discutimos fue eso, al MISID hay que subirle el perfil. ¿Por qué? Porque el MISID ve tecnología, entre otros temas. Y yo creo que para nadie es secreto admitir que nosotros todos los días interactuamos más con la tecnología. Y la tecnología viene a representarle a la humanidad, y hablo en términos generales, ciertamente a los gobiernos, una solución económica, una solución de control, una solución de análisis, una solución de mejora en servicios del estado de salud, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, y tiene rectoría en ciberseguridad, en innovación, en telecomunicaciones, en ciencia, o sea, todos los temas que el MISID reúne, como dije, son importantes, sin embargo, es un ministerio que tiene un perfil bajo y eso hay que cambiarlo. Sí, de hecho, a mí, en algún momento no, realmente a lo largo de mi carrera,
Y usted, por ejemplo, que trabajó en CINDE, ha tenido mucho contacto con grandes empresas. A veces el MISIT se me hacía como que usted tenga una empresa enorme, ¿verdad? Y entonces de un momento a otro uno le diga, vaya TI. ¿Ah? Y entonces baje la empresa enorme con los grandes departamentos y hay una oficinita así con una persona sentada y ese es TI de una empresa tan grande. Se me antoja así un poco, bueno, un poco no, bastante, el MISIT, doña Paula. Pues sí, vamos a ver, en años pasados así se vio. A mí me gusta usar el ejemplo del ciberataque que sufrimos hace 2 años. ¿Y por qué lo uso? Porque yo creo que ese ciberataque le marcó un antes y un después al MISIT. Cuando sufrimos, cuando estamos en el meollo, metido en el meollo del ciberataque, el ministerio que tenía que llegar a responder, porque tiene la rectoría del tema, fue el MISIT. Y entonces la responsabilidad ahora de poder darle esa seguridad al Estado en caso de que suframos de otra vulnerabilidad es el MISIT. Entonces esto de forma automática le sube el perfil al MISIT. Es una desgracia que le ayuda. Exactamente. Y también otro de los temas que pone en la mesa es lo que usted está diciendo. No es el IT que llega y solucióneme porque ya no puedo imprimir. No, es que nosotros vemos temas país, estrategias de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de bioeconomía. O sea, son temas que tienen impactos en nosotros. A mí me gusta decirle al equipo del MISIT, el MISIT ve temas horizontales y verticales, ¿sí? Verticales porque son temas que atienden a todas las industrias, pero entonces estos también vos los llevas a todo el país y los llevas a ciertas industrias. Entonces, el involucramiento nuestro está en un montón de temas. La ventaja que tenemos, que también es un reto grande para el MISIT, es que ahorita los otros ministerios, cuando tienen que ver con un tema de transformación digital o algo de un sistema operativo, tan básico como sistema operativo, como transformación digital, están recurriendo al MISIT para guía, como debe ser. Pero como le dije, el problema que tenemos o el reto es que en varias divisiones nos hace falta personal. Entonces, si estamos enfocados en esto, vamos a un ritmo más lento en las otras medidas. Sí, lo curioso es que efectivamente usted le dice horizontal, pero digamos, realmente es transversal a todo el ejercicio del Estado, ni siquiera del gobierno, es transversal al ejercicio del Estado. Yo un día de estos que estaba con otro ministro aquí en el programa, con don Luis Amador, el ministro del MOP, le ponía un ejemplo que a mí realmente ahora me da gracia, ese día me dio mucha cólera, pero digamos, ahora me da gracia porque ejemplifica muy bien al Estado costarricense. Mi hijo acaba de cumplir 18 años y está enfiebradísimo con la licencia, con sacar la licencia, ¿verdad? Entonces, llega un día y le digo, mira, ¿por qué no has hecho las vueltas para hacer el examen teórico? Dice, porque vos no has ido a sacar la cita. Le digo, por Dios, pero estamos en 2024, ¿cuál yo tengo que hacer? Vení, metámonos a la compu a hacerlo. Entonces me dijo, mira, hay que ir. No, es imposible que haya que ir, estamos en 2024. Entonces me metí y en serio decía, la licencia en línea, y yo dije, ¿ves? Yo tenía razón, que es algo que todos los papás disfrutamos muchísimo ahora. Entonces dije, yo tenía razón. Entonces me metí y entonces empecé a llenar la información. Al final dice, la primera vez que usted abre una cuenta, tiene que ir al COSEBI a abrir una cuenta. Entonces, digamos que desvirtualiza cualquier cosa digital que esté haciendo. Ese día me dio mucha cólera. Después me dio mucha gracia porque yo decía, este es el Estado jugando, ¿ok? A ser muy tecnológico sin serlo. Es muy complejo. Es como que usted tenga una tarjeta de débito, pero va al banco a pagar los recibos. Sí, eso es un grandísimo reto que tiene Costa Rica. Y voy a decirlo, hace poco salió una evaluación que hace la OECD en transformación digital a sus miembros y Costa Rica quedó en el último puesto. Y es un llamado de atención al MISIT y a mi persona. ¿Por qué? Porque muchos de los señalamientos, es la forma en como la OECD lo mide, en otros rankings no estamos tan mal, en Centroamérica somos el país número 1, o sea, depende. Pero lo cierto es que somos miembros de la OECD. Y quisimos compararnos con ellos. Exactamente, es un compromiso que tenemos y debemos de atender los llamados de atención y este es uno. Nosotros debemos de continuar en esa transformación digital del Estado. No se vale que en el año 2024 su hijo tenga que ir en físico al COSEBI a sacar la licencia. A registrar la cuenta para hacerlo digital. Bueno, imagínense. Sí. Yo tengo otros ejemplos de otros amigos que querían pedir un préstamo y no sé qué, tuvieron que ir al registro, a llenar un formulario, a la ventanilla al lado a pagar un impuesto de 100 colones que hay que pagar en efectivo, 100 pesos. Para después, o sea, eso ya deberíamos nosotros de estar en otra etapa, ¿sí? Entonces, es una de las focos principales en los que nos estamos dedicando en el MISIT, esa transformación digital. No es un proceso tan rápido como yo quisiera,
lleva su tiempo, hay que hacerlo de forma ordenada. ¿Por qué? Porque entonces nosotros hablamos del portal digital y estamos montando en el Ministerio el portal digital. ¿Y qué es eso? Que su hijo pueda ir a este portal puravida.org y entonces cuando quiere ver la licencia se mete en la casilla del Ministerio de Trabajo, el MOP. Exacto, y de ahí se va redireccionando hasta encontrar lo que quiere, pero que esté todo centralizado en un portal. Ministra, le ruego que no me lo tome a mal. Sí. Pero en 10 años del programa he entrevistado a muchos ministros de Ciencia y Tecnología. Sí. ¿Okay? Y antes de tener el programa tenía 10 años cubriendo. Todos los gobiernos, desde que me acuerdo, prometen, vamos a tener un portal digital donde usted pueda hacer todos los trámites. Dándole el beneficio de la duda, ¿qué me hace pensar que sí lo vamos a lograr esta vez? Por varias razones. Una, porque volvamos al compromiso de la OECD. Sí. Nosotros no podemos seguirnos sacando una mala nota en algo tan importante para el desarrollo económico de un país y el bienestar. Antes no estaba la OECD. Antes no estaba la OECD. Entonces ya tenemos a alguien que nos está llamando la atención. Punto número 2, porque esto no es ciencia cuántica. Echar esto a andar, se puede echar a andar. Punto número 3, porque es una de las metas de esta administración y tenemos un jefe muy exigente, como debe ser. Y esto es un tema, es el portal digital, bueno, ya lo estamos avanzando con la cooperación de Luxemburgo, que ellos tienen uno, ya hicieron un análisis, ya nosotros estamos a punto de echarlo a andar. Y aquí voy a decir algo. Nosotros, lo que yo traté de hacer cuando llegué al MISIT es capitalizar de lo que se venía haciendo bien. Entonces, lejos de volver a comenzar, no, ya habían avances importantes en portal digital, por ejemplo, en la billetera digital es otro. Entonces, son acciones que requieren una ejecución no tan de tantos años y ya ustedes van a empezar a ver los resultados. Le voy a dar un ejemplo, que yo no sé si en administraciones pasadas lo decían, licencia digital ya están dando. Entonces, para decirle a su hijo, ya no solamente no va a tener que ir, sino que no tiene que ir a una sucursal del BCR a retirar el cartón. No, porque entonces ahora vamos a habilitar una licencia digital. De hecho, vea qué interesante, discúlpeme que la interrumpa. Antier, el ministro del MOP dijo lo de la licencia digital. Nosotros aprovechamos en Noticias Repretel, hicimos una nota y fuimos a preguntar a la gente. ¿Okay? Yo de entrada, cuando vi a la gente hablar, dije, oye, ¿quién va a estar en contra de esto? Todo el mundo va a estar a favor. Aún había un par de las personas que entrevistamos que tenía dudas en seguridad ¿sí? Y otras por una mera tema cultural de tener, no es un cartón, el plástico de la licencia. También cuesta remar contra no sé cómo llamar, es que no es cultura, pero contra la forma en que manejamos las cosas. Sí, es muy fácil, es muy difícil que la gente acepte con los brazos abiertos un cambio, una idea nueva. Estamos acostumbrados al status quo, a lo que ya tenemos. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? En la estrategia de transformación digital específicamente, nos sentamos y dijimos, una de las formas en que podemos convencer a la ciudadanía de los beneficios es que las acciones más inmediatas le representen un beneficio al costarricense. Yo puedo hablar todo el día, y aquí me puedo sentar con usted a hablar de interoperabilidad por horas, y el ciudadano no entiende lo que es interoperabilidad. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pensemos en la licencia digital. ¿Cuál va a ser el beneficio? Imagínese que usted salió corriendo y dejó su billetera. Estoy segura que no dejó el celular, pero puede que la billetera la haya dejado. Un montón de veces me ha pasado. Bueno, y hay un retén. De ahí, ya no andas el físico, pero sí andas el celular. Claro. Entonces, eso es un beneficio muy inmediato que le va a traer al costarricense. Tema de seguridad, sin embargo, ¿cuál es el requisito? Que en este caso el policía pueda tener en su aparato el componente de verificar que el documento es válido. Entonces, ya sea por un código QR o lo que sea, nosotros estamos en ese análisis, que se pueda hacer la verificación. ¿Sí? Entonces, se interconecta con las bases del COSEB y dice, sí, este es un documento válido y por la identificación del documento, la foto y la persona, se le da la validez al mismo. Es muy interesante. Yo le confieso que usted es una excepción en un tema en particular, porque por aquí pasan un montón de expertos en hablar de inteligencia artificial, ciberseguridad, un montón de cosas. Cuando yo le he preguntado a exministros, ¿verdad?, sobre su gestión, tengo que reconocerle que coinciden en que su gestión es muy buena. Eso es una excepción, y me acordé porque usted me acaba de decir que usted llegó no a deshacer nada, sino a aprovechar lo andado. Y me llama la atención que tienen un buen criterio sobre su gestión, ministra. Qué bueno saberlo. La verdad que me llena mucho de alegría. Vea, lo de no rehacer trabajo es eso. Yo creo que es una tontería.
llegar a una institución y uno tiene que hacer el conteo de lo bueno y de lo malo, y sería iluso pensar que todo se hizo mal, no. Ahora, el otro tema, lo que yo le decía, el reto que tenía el MISIT con un presupuesto tan bajo. Las anteriores administraciones, tal vez hubo áreas de mejora, se pudieron haber hecho cosas de una forma diferente, pero en general, lo que yo le decía, es un ministerio con muy poco presupuesto. Le doy otro ejemplo. Nosotros el año pasado hicimos un ejercicio muy interesante en donde nos reunimos todos los ministerios y el ministro de Hacienda hizo un recuento de dineros que no se iban a ejecutar, que se pidió demasiado y por un tema, por X temas, X ministerio no iba a poder ejecutarlo, y se hizo una banca. Y nosotros le llamamos los Juegos del Hambre, porque entonces entramos todos los ministros a exponer el caso. No, pero bueno, casi nos veíamos feo. Y el MISIT fue el ministerio que más presupuesto recibió porcentualmente, un 52% de incremento en su presupuesto. Y aún así, seguimos siendo el ministerio con el presupuesto más bajo. Vea usted. Entonces, esa mentalidad, lo bueno es que el presidente lo tiene claro, el ministro de Hacienda lo tiene claro. El ministro de Hacienda sabe que el dinero que se destine a ciberseguridad no es un gasto, es una inversión, por darle un ejemplo. Entonces, ese cambio al MISIT hay que seguírselo dando. El MISIT es parte del Consejo Presidencial Económico, debe de ser parte de ese consejo, porque los temas económicos es muy probable que tengan un componente de tecnología, claro. Y el MISIT es el rector, entonces ahí tenemos que estar sentados. Sí, de hecho es muy interesante porque es muy loable además el esfuerzo que están haciendo de darle más fuerza y más poderío presupuestario al ministerio. Porque vuelvo al ejemplo de la empresa, no sé, ¿a quién? Repretel. Entonces yo de un momento a otro digo, bueno, el director de noticias quiere que las cámaras se vean más chivas cuando hacemos un Zoom, ¿ok? Entonces tengo que ir al departamento de tecnología y decir, hey chicos, vean, es que yo necesito saber cómo hacemos para poner un cable arriba del set que me acerque la cámara. Pero al día siguiente no, al día siguiente viene un guarda de Repretel y le dice a tecnología, yo necesito 2 cámaras afuera porque resulta que las que tengo no se distingue bien, entonces necesito ver las placas, ¿ok? Las cámaras. Entonces después viene una cosa muy simple, resulta que la impresora de deportes no sirve, entonces justamente ese mismo departamento que me atendió la cámara, la seguridad, la impresora, la facturación de la soda, la distribución del parqueo, la entrada del parqueo, la entrada cuando usted pone el dedo para entrar a la empresa, o sea, es decir, vuelvo a hacer la metáfora, el MISIT es como el departamento de tecnología del Estado. Así es. Y tiene que atender cosas variopintas, pero tiene que estar en todo. Hoy nos está la seguridad, los escáneres, la caja, salud, tienen demandas de todo lado. ¿A qué velocidad pueden ir creciendo? Porque me contó la experiencia de la banca, de los Juegos del Hambre, pero ¿a qué velocidad pueden ir creciendo para tener un departamento de TI como nos merecemos en el Estado? Es una propuesta que nosotros estamos, no es una propuesta, es una solución que nosotros estamos analizando. Este análisis se hizo con la CEPAL, de hecho, y la CEPAL nos presentó cómo hay diferentes modelos que implementan diferentes MISITs en otros países. Uno es, el MISIT es la fábrica de software del Estado. Eso es una propuesta. Wow. Y estos MISITs tienen solamente en ese departamento o en esta agencia. Recordemos que nosotros ya tenemos la agencia de gobierno digital, ¿verdad? Que se aprobó por ley. Entonces, esta agencia, solamente la agencia tiene más de 200 personas. El MISIT no llega a 200 personas en este momento. Entonces, podemos ir paulatinamente. La otra propuesta o el otro modelo que tienen MISITs en otros países es que son la fábrica de software del Estado, pero tercerizan ciertas operaciones. O tercerizan, que es un análisis que nosotros estamos haciendo, el mantenimiento. Una cosa es el desarrollo de la aplicación, y la otra es el mantenimiento. El mantenimiento lo puedes tercerizar, ¿verdad? Entonces, son análisis que estamos haciendo. Este año va a ser importante para el MISIT porque se nos dio más plata y debemos de demostrar que la estamos haciendo inversiones correctas y a tiempo. Para el próximo año, volver a pedir más plata. Entonces, yo creo que ese es el crecimiento paulatino que debe de ir demostrando el MISIT que tiene la capacidad de hacerlo. Debemos de contratar a más ingenieros de software. El MISIT casi no lo tiene, hicimos la fábrica de software del Ejecutivo. ¿Qué es otra cosa que estamos haciendo? A mí lo que me gusta es que a veces cuando no tenemos presupuesto, no tenemos personal, la situación te obliga a pensar fuera de la caja. Entonces tenemos colaboraciones con 5 países europeos en diferentes temas. Estamos iniciando, ojalá, una colaboración con el TEC, porque dijimos, no tenemos ingenieros. ¿Quién tiene el TEC? Claro. Que nos den los estudiantes, darles proyectos, desarrollen esto, que es muy sencillo, ¿verdad? Algo
X tema. Entonces ellos no lo desarrollan. Que puedan hacer las pasantías en el MISID con proyectos específicos. Entonces ahí vamos, paulatinamente. Yo sí creo, como dije, que este es un año importante para el MISID para demostrar que muchas de estas metas que usted dice que colegas anteriores vienen a decir que lo van a hacer, que nosotros lo vamos a desarrollar. Ministra, perdón, pero me despertó la curiosidad, así que me voy a centrar en un detalle que me acaba de dar. En esta fábrica de software, ¿ok?, limitada en este instante que tenemos, ¿qué es lo más chivano que están trabajando? Solo en esa parte, usted me diga, Randall, es que estamos estableciendo, ya me adelantó una, la licencia digital, sí, pero algo que usted diga, esto va a tener un impacto muy chiva. Vea, nosotros cuando nosotros decidimos en esta transformación digital enfocarnos, vimos varias áreas y dijimos, ¿en cuál nos vamos a enfocar? 2, como dije, el objetivo es beneficio al ciudadano más inmediato. Una es salud digital, y ya le voy a contar cosas que estamos haciendo, y la otra es empleabilidad. En salud digital estamos trabajando de forma formidable con el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de tener un carnet de salud digital, el mismo ejemplo de la licencia con carnet de salud digital. Receta digital, que la persona no tenga, buscando un montón de servicios en donde el ciudadano ya no tenga que ir a la institución y lo pueda hacer en línea. Receta digital es uno, por ejemplo. El otro es, ¿cómo hacemos? Ya está hecho. La ventaja que tenemos, Randall, es que muchas de las cosas, y no todas las que yo le estoy diciendo que queremos implementar en Costa Rica, ya otro país lo hizo, ¿verdad? Sí, entonces, aquí no es inventar el agua tibia. No, aquí es la implementación de la tecnología en el país. Existen ya soluciones que tienen componentes de inteligencia artificial que ayudan a la detención temprana de diferentes enfermedades o patologías. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene Costa Rica? Que el EDUS se lo desearían un montón de países, un montón de economías de primer mundo. Nosotros, el EDUS, desde hace muchísimos años, cuando se tomó la decisión de iniciar con este expediente digital de salud de los costarricenses, desde el momento en que nace, imagínense la cantidad de información que tenemos. Claro. Entonces, lo que estamos ahora haciendo, y fue una de las razones por las que se decide iniciar esta transformación con salud, es porque lo que queremos es incorporar estos elementos de inteligencia artificial para que puedan hacer esa lectura de esa información y adelantarnos a un montón de enfermedades. Le di varios ejemplos. Y el otro es empleabilidad. Esos dos son de los que a mí más me gustan. ¿Empleabilidad de qué forma? Muchos países del mundo tienen agencias de empleo que funcionan de la forma como deberían de funcionar, en donde se hace intermediación laboral, en donde la persona llega y dice, estas son mis capacidades, entonces un agente o un sistema de inteligencia artificial le dice, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a las demandas de trabajo que hay en el mercado, usted puede aplicar ya a estas, pero si usted le suma estas otras que ya están disponibles, puede aplicar a esto otro. Esos análisis de data, la inteligencia artificial, una de las ventajas que trae la inteligencia artificial son la minería de datos, analizar un montón de datos que a nosotros nos tomaría un montón de tiempo y a la solución no. Entonces, ese es otro que estamos impulsando, que va a muy buen ritmo. Aquí nos está apoyando Bélgica. Hay una zona de Bélgica que se llama Flanders, que después de hacer un análisis de diferentes países, identificamos cómo ellos tienen lo que nosotros queremos. De nuevo, no es inventar el agua tibia y lo que estamos es implementándola. Sí, es muy interesante porque están apostando, y en los ejemplos que me dio, a cosas que están muy cercanas a la gente. Correcto. Salud, evidentemente, empleo, podría ser transportes también. Correcto. El comercio diario, así como podemos trabajar con el EDUS y nosotros no lo vemos porque estamos aquí. Correcto. ¿Okay? El Simpe Móvil, por ejemplo, es una También. cosa maravillosa. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Que en otros países jamás tiene el desarrollo que nosotros tenemos. Correcto. El EDUS es muy interesante porque el EDUS, como le dije, es un montón de información que vea. Yo tuve la oportunidad de acompañar a la ministra y vicepresidenta, doña Mari Munive, a la conferencia de la OECD en salud digital y fui porque tenía el componente de digitalización o de digital. Y cuando nosotros le comentábamos a colegas de otros países europeos, por ejemplo, del EDUS, ellos, es una maravilla, ellos quisieran tener eso. Entonces, ¿qué es lo que sí hemos dicho? Yo creo que el costarricense no está sabiendo aprovecharse del EDUS. Con el EDUS uno debería de poder sacar una cita, debería de poder pedir una receta médica, deberías de poder contactar al doctor que te está viendo para XYZ, listas de espera, ¿verdad? Eso es otro tema que nosotros estamos viendo con la colaboración de España, apoyando a la Caja para buscarle una solución a las listas de espera. ¿Cómo? Digitalizando. Por eso yo le digo, la tecnología viene bien aplicada, viene a solucionar un montón de problemas que actualmente como Estado tenemos a la hora de pensar en servicios para la ciudadanía.
Ese es uno de los temas del MISIT, transformación digital. Correcto. Ok, hablemos de otro, si me permite. En tema 5G, yo he escuchado un montón de cosas de 5G. He visto pruebas, he tenido en la mano un teléfono con 5G y realmente es una locura. ¿Cómo vamos avanzando? Porque no quiero que Costa Rica se convierta, los consumidores finales, en los de ya viene, vieran qué chiva, pero no llega. Sí. Bueno, vamos a ver, en 5G hemos logrado avances importantes en estos 2 años. Uno fue la recuperación de frecuencias que según las indicaciones del mercado son ideales para el despliegue de 5G. Eso se hizo. Otro avance importante... Perdone, ¿sí? Pero tengo que reconocerse, sí. Eso lo hizo usted así, ahí estoy chasqueando los dedos, porque había durado. Sí. O sea, era una cosa que nadie entendía por qué duraban tanto en recuperarlo. Sí. Tengo que reconocerle, usted lo hizo soplada, con decisión, pero entiendo que también había un apoyo político del presidente para que la pudiera recuperar rápidamente, ministra. Sí, fueron varios temas que cuando yo volviendo a lo que le comentaba, cuando me senté con el presidente, una ventaja que tengo yo, que tiene el MISIT, es que en estos temas que tal vez no son fáciles de atender, contamos con el apoyo pleno del presidente porque él sabe que estas son deudas país, que no son fáciles de atender, que son controversiales, ya lo hemos visto con 5G, pero hay que hacerlo. Nadie dijo que esto iba a ser fácil y hay que hacerlo. Claro. Entonces, con 5G recuperamos frecuencias, trabajamos con SUTEL muy de cerca en la elaboración del precartel. El precartel se sacó a consulta, los operadores y otros enviaron comentarios que ya la SUTEL está atendiendo. Íbamos súper bien y nuestra meta era que el cartel saliera para finales del año pasado y entramos en la situación de ARECEP. Y entonces la SUTEL ahorita está en puntos suspensivos, claro. Es como a mí me gusta decirlo. Ellos se siguen operando, pero no pueden tomar decisiones porque no están conformados a nivel de esa comisión. Entonces estamos en puntos suspensivos. Nosotros estamos como ejecutivo corriendo para que la ARECEP, la Junta Directiva, quede finalmente conformada. La semana pasada ratificamos a un miembro, ayer en Consejo de Gobierno ratificamos a una candidata que estamos proponiendo y aquí es la voluntad de los diputados. Nosotros de forma muy respetuosa les pedimos que nos ratifiquen a estos 2 candidatos para que la SUTEL vuelva a funcionar y en consecuencia la SUTEL. Claro, y el cartel estará listo entonces. El cartel estará listo entonces. ¿Y para cuándo podríamos tener una ejecución? ¿Cuándo podríamos empezar a ver el 5G? Vea, una cosa son las frecuencias que se tienen que sacar en cartel o en subasta, y la otra es las frecuencias que ya tienen su haber el ICE. Sí. Esto es un tema que así se definió cuando se crea la Ley General de Telecomunicaciones. El ICE y RACSA ya tenían en su haber ciertas frecuencias. Ya el ICE y RACSA están en el proceso de despliegue de 5G. ¿Qué significa eso? Que ya están recibiendo ofertas, que ya sacaron carteles, que ya están definiendo cuáles son los posibles proveedores de equipamiento para entonces empezar a adjudicar. La red. Exacto, y para ellos lanzar la red de 5G. Entonces, ¿cuándo lo vamos a ver? Este año a través de los operadores locales o del Estado y el próximo año a través de los operadores privados. Que ya están haciendo pruebas. Que ya están haciendo pruebas, eso es otra ventaja. Nosotros les aprobamos pruebas experimentales a los 2 operadores nacionales. En Costa Rica hay 3, los 2 privados necesitaban esos permisos para nosotros otorgarles frecuencia para poder hacerlo y ya está. ¿Qué dice que usted ya vio los beneficios? Sí, lo vi porque la semana pasada aquí en Matices estuvo el gerente de Liberty, el gerente de comunicaciones de Liberty, y nos explicó algunas cosas que están haciendo con las pruebas a través de la decisión del MISIT. Incluso viene ahorita un concierto grande, en ese concierto, el de Karol G, no iba a decirlo, pero sí, el de Karol G viene el concierto grande, entonces van a permitir que los usuarios ahí se conecten y lo disfruten de una vez. Sí. Porque me contaba alguien, esto fue un chiste, que no es un chiste, es una historia real, pero a mí me da risa, que en el concierto de Luis Miguel todo el mundo estaba pegado y pues no podía mandar videos. Sí. Y había un par de usuarios en prueba 5G, y todo el estadio estaba viendo a ver cómo era que estaban mandando para arriba y para abajo todos los videos. Picnic, yo fui a Picnic y se me pegó. Sí. ¿Se le pegó a 5G? No, se le pegó, no salía. No salía nada, porque mucha concentración de gente. Qué pelada, usted sabe que la ministra de Ciencia y Tecnología se le pegue y diga, cuando estábamos en zonas rurales y el presidente, y la conectividad, sí, es una pelada, pero bueno, estamos trabajando para solucionar eso. Bueno, me alegra mucho escucharlo y seguramente ustedes también, como lo están dando a conocer en comentarios. Permítame hacer la primera pausa comercial.
Ya regresamos con más de Matices. Me acompaña la ministra de Ciencia y Tecnología, que en su haber además tiene ciberseguridad, innovación, transformación digital, que es doña Paula Bogantes. Vamos a la pausa y volvemos con más. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos a Matices. Estamos en programa de jueves. Yo quiero además recordarles que esta noche pueden ver el programa en Canal 2, que en una hora después de terminar el programa pueden descargarlo, escucharlo en línea, en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y además quiero invitarlos a que mañana viernes, en el último programa de la semana, estará el médico, el doctor Marco Vinicio Boza, el doctor Boza, que yo siempre digo que tiene un club de fans aquí en Matices. Mañana hablaremos de las personas que acompañan a las personas enfermas y cómo hay que atender la salud de los acompañantes. Este es un tema que el doctor, que ha hablado miles de veces desde el tema del COVID, donde trascendió el doctor Boza, me planteó el tema, le dije, venga el viernes de una vez a hablar, así es que mañana estará conmigo el doctor Marco Vinicio Boza hablando sobre los acompañantes. Ministra, hablemos de ciberseguridad, por favor. Porque sé además que es uno de los puntos sobre los que están poniendo énfasis y que nos lo permitió, como usted lo relató al inicio de la entrevista, poner sobre la mesa los ciberataques de hace 2 años. Sí, vamos a ver, ciberseguridad es un tema muy importante para el ministerio, no solamente porque fuimos víctimas de un ataque que en su momento, para el año 20, cuando sufrimos el ataque, fue considerado por muchos medios como el ataque más fuerte que recibió ese año un gobierno. Entonces no fue menor, sí, fue fuerte. O sea, en la caja se manejan 2 datos. Uno es que se tuvieron que reprogramar más de 80,000 citas, pero nosotros tenemos otros que fueron más de 150,000. Para un sistema, imagínense, para la caja un sistema que ya de por sí viene con mucho estrés de listas de espera y demás, esto fue fatal. El ciberataque, que para mí, ¿cuál fue uno de los temas más importantes que había que atender y que hay que atender? Cuando un Estado, cuando una empresa recibe un ciberataque o es víctima de un ciberataque, la pérdida más importante no es en la plata que se tuvo que invertir para recuperar la información o para subir servidores, es en la falta de continuidad del servicio al ciudadano. Imagínense que usted llevaba meses esperando que le hicieran una cirugía, vino esto y ahora súmele más. Imagínense lo que es, y aquí por eso es que es tan importante la ciberseguridad. Le voy a dar 2 ejemplos. Sabemos que hubo pérdida de información, datos de expedientes médicos. Eso, el valor de eso es enorme. Pero imagínense lo que un ciberataque le puede representar a un país. Siguiendo con el ejemplo de salud, ¿qué pasa si llegan y entran? Usted me dijo que era diabético. Sí. Usted, me imagino que hay ciertas cosas que usted no debería tomar, medicamentos. Imagínense que entren a su EDUS y le cambien eso. Y usted tiene una cirugía y el doctor se fija, el médico, y dice, él no es alérgico a la penicilina, pongámoselo. Eso le puede representar a usted la muerte. Claro, por supuesto. Entonces, eso es uno. Le voy a dar un ejemplo que pasó. Hace unos años Israel fue víctima, Israel es uno de los países que más ciberataques recibe, y fue víctima de un ciberataque por parte de un país vecino. Y ellos, muchas veces en ciberseguridad lo que se hace es que usted se da cuenta que está siendo vulnerado, pero no para inmediatamente el ataque, sino que usted se va como perrillo detrás para ver cuál es la intención detrás del ciberataque. Eso fue lo que hizo Israel. Y lograron determinar cómo la intención era entrar a la IA de Israel y cambiarle la composición química al agua. ¡Wow! Así de peligroso es un ciberataque. Entonces, por esa razón es que nosotros le hemos puesto tantísima atención a ciberseguridad. La buena noticia, que el año pasado también recibimos la confirmación de una donación importante por parte de los Estados Unidos, 25 millones por un lado y 9.8 millones por otro. Esto es una inversión que va a ser Costa Rica histórica. Nosotros antes no le habíamos invertido tanto a ciberseguridad a nivel país. Es un montón de plata. Es un montón de plata, pero cuando ya empezás a diluirlo no es tanto. No es tanto. Pero sí es cierto que es un montón de plata. Entonces, desde entonces nos hemos dedicado, desde que yo ingresé al MISIT y contratamos a una persona experta que es el director de ciberseguridad, empezamos a diseñar cuál va a ser el plan de inversión. Para ello, ¿qué tuvimos que hacer? Sin embargo, usted no puede pensar en
diseñar un plan de inversión sin entender de forma bastante certera cuál es la situación del país. Ya me refiero específicamente a las instituciones, cuál es la protección que tienen o no. Un buen ejemplo, Hacienda fue uno de los afectados. En este momento Hacienda es uno de los ministerios que está mejor protegido, porque ellos crearon una estructura de arquitectura de sistemas ideal, en donde se hacen verificaciones de ciberseguridad, etcétera, etcétera, con diferentes herramientas. Hay otras que no están, que están en un estado que hay que atenderlas de forma urgente. Entonces, nosotros esta semana iniciamos ya con la implementación de softwares en un número de instituciones. Es la prueba de concepto, siempre se hace en tecnología. Para abril aumentamos el grupo de protección y en mayo, junio terminamos con esto. Y paralelamente estamos gestionando la compra de 50,000 licencias que se estarían implementando en un número más amplio de instituciones para que por lo menos tengamos esa protección básica, ¿sí? Y evitar los millones de intentos de ataque que recibe el país por día. Que eso le iba a preguntar, porque entiendo que el ciberataque lo vemos, digamos, como una cosa que ocurrió porque fue muy grande, pero entiendo que todos los días, a toda hora, estamos recibiendo. ¿Hay algunos que ustedes hayan detectado de manera organizada, ministra? Sí, sí, nosotros todos los días estamos con intentos de ataque. Y aquí estamos trabajando en colaboración con otros países, España, Estados Unidos, para que nos ayuden a hacer ese análisis de información, de dónde vienen. Ahora, aquí hay que tener en mente varias cosas. Es tan fácil para un hacker que está sentado en las Bahamas redireccionar el ataque para que salga de Estados Unidos. Sí, donde sea. Por un VPN. Entonces, es facilísimo. Entonces, la procedencia no es tan determinante, es el origen del software malicioso que se está utilizando. Eso sí es importante. Y ahí es donde hay que tomar en cuenta que hay ciertos países que son fábricas de software. Vea, es un número muy poco de países en el mundo que incluyen dentro de su PIB país ingresos que reciben de plata que piden de rescate para devolver. ¿Lo incluyen en su PIB país? Lo incluyen en su PIB país, así es. Contra eso estamos defendiéndonos, ¿sí? Vea, se hizo un análisis, una empresa muy prestigiosa de la industria hizo un análisis de cuánto representa como economía ciberseguridad. Y si lo viéramos como economía solita, la comparamos con el resto de las economías del mundo, estaría en tercer lugar. Así de rentable es ciberseguridad. Conti, que fue el grupo de hackers que nos atacó, que atacó a la caja, se estima que habían logrado recolectar $150 millones. Ellos se especializaban en atacar a la industria médica. Claro. Entonces, vean lo rentable que es que estos países le pagan a estos grupos de cibercriminales para que sigan haciéndolo, le pidan un ransom o una recompensa a la empresa o al Estado o a la persona, y empiezan a acumular riqueza. Y aquí voy a incluir el otro elemento muy importante, inteligencia artificial. Los cambios que viene a representar la inteligencia artificial en ciberseguridad son realmente, ¿cómo lo digo?, de riesgo. Es un desafío. Es un desafío enorme, es un desafío enorme. La inteligencia artificial viene por ejemplo, a descifrar el malware de forma muy rápida, o viene a descifrar, hay una acción en ciberseguridad que empiezan a atacar a un servidor, a una computadora constantemente y hasta que la botan, pero en ese que la están atacando y la botan, entonces empiezan a descifrar cómo puedo entrar yo por ahí. Le voy a dar otro ejemplo. Nosotros logramos identificar que una institución del Estado que estaba comprometida, el malware o el sistema malicioso había entrado con una actualización del software de una impresora. Entonces vos actualizas, vos decís, nada está pasando, claro. No te imaginas. Entra el malware, se queda en la impresora y espera a poder con diferentes acciones salir, ya sea porque vos le dijiste, imprímame este documento y usted no tenía las medidas básicas de seguridad, entonces por ahí entró, llegó a tu computadora y de ahí empieza a pasar hasta que llega al sistema operativo de la institución y empieza a extraer información. Claro. Entonces, es un enemigo silencioso, muy inteligente, la inteligencia artificial le va a ayudar a ser aún más inteligente y es una carrera. ¿Quién logra protegerse primero antes de que los malos logren a...? Claro, lo que pasa es que en la historia de la criminalidad en general, ¿okay?, siempre los estados van detrás. Sin duda. ¿Verdad? En esto yo creo que también en algún momento iremos atrás. La cosa es que la distancia, digamos, entre la que van ellos y vamos nosotros no sea tan grande. Porque ahora que me puso el ejemplo de la impresora,
es terrorífico. O sea, porque cuando usted compra una impresora, okay, si usted la pone en la casa, el último paso que le dice es buscar actualizaciones automáticas. ¿Te desentendés? Absolutamente. Exacto. Y si usted no le tiene a su computadora un firewall o un antivirus, entró. Así es. Y son cosas que uno no piensa. Y ojalá tu computadora después llegaste a tu trabajo y te conectaste al VPN de tu empresa y pasó. O sea, realmente es un enemigo muy peligroso. Usted lo dijo bien, los estados en transformación digital, los gobiernos estamos detrás y así va a ser en tecnología, porque el desarrollo de tecnología no lo está haciendo el Estado, los gobiernos, lo están haciendo la industria privada. Y es un grupo pequeño de empresas, también hay que ser justos en eso. La inteligencia artificial son un par de empresas, en su gran mayoría de origen de Estados Unidos, pero esas son las que están invirtiéndole billones de dólares a este desarrollo de esta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lograr ir al ritmo del desarrollo de la tecnología, como usuarios, como implementadores de la tecnología. Yo no creo que en Costa Rica o que los estados logremos desarrollar un modelo de inteligencia artificial que atienda. Si lo hicimos fue porque lo hicimos en colaboración con la industria privada, que son quienes están marcando la pauta en esto. ¿Cuál es la responsabilidad enorme que tenemos los gobiernos, específicamente en inteligencia artificial? En delimitar cuáles van a ser los usos o no usos de la inteligencia artificial. Porque si lo dejas a la libre, esto va a ser un desorden enorme en algo tan importante como es inteligencia artificial. El CEO de Google dijo en algún momento que la inteligencia artificial le representaba a la humanidad el mismo descubrimiento que tuvimos cuando descubrimos la electricidad, con la enorme diferencia de que la implementación de la electricidad seguimos en un proceso de que esté disponible para todo el territorio nacional. Claro. La inteligencia artificial no espera. Va muchísimo más rápido. Se habla de que en 5 años va a alcanzar la misma inteligencia del humano. En 5 años, usted y yo lo vamos a ver si todo sigue en su cauce normal, ¿sí? Y después de ahí, ¿qué pasa? Claro. Entonces, a mí no me gusta, yo sé que inteligencia artificial, y me desvío un poco, estábamos en ciberseguridad y me pasé para el otro lado, pero inteligencia artificial hay que verlo desde lo positivo que le va a representar a la humanidad, y ese es el desarrollo que muchos países, economías fuertes, están tratando de delimitar. Y nosotros podemos aprovecharlo, porque digamos, a veces cuando el Congreso de los Estados Unidos discute, por ejemplo, el tema de los riesgos de la inteligencia artificial, lo vemos en los noticieros en un espacio internacional. Sí. No lo vemos como algo que nos pase a nosotros. O sea, sí. El mismo Mark Zuckerberg que está sentado allá es el del Facebook que tengo en el teléfono. Sí. Nosotros estamos trabajando en eso. Sí, le voy a dar el ejemplo que le hablaba de salud. Ya nosotros estamos en proceso está en registro y permisos con el Ministerio de Salud, pero más pronto que tarde vamos a poder implementar soluciones de inteligencia artificial a un caso muy específico, rayos X de impresiones de pulmón. Y este sistema o este software de inteligencia artificial lo que hace es lee las impresiones de rayos X de pulmones y puede identificar 24 patologías de pulmón. Entonces se puede adelantar y decir, fulanito de tal, usted es un paciente que por su X-ray pareciera que usted tiene tendencia a cáncer de pulmón, por dar cualquier ejemplo, o cáncer de mama es otro en el que vamos a utilizarlo. Entonces nos podemos adelantar. Eso es muy bueno porque usted sabe que todo lo preventivo sale más barato que la atención de la enfermedad. Ese es uno. A lo que yo le decía de empleabilidad y la intervención laboral, eso tiene componentes de inteligencia artificial también. Entonces sí que inteligencia artificial son diferentes los componentes o los elementos que la forman. Por ejemplo, minería de datos, ya yo le dije. El poder analizar la información es algo súper valioso para los gobiernos porque entonces la política pública la enfocamos en la realidad país. Empleabilidad, por usar el mismo ejemplo. Nosotros con inteligencia artificial vamos a poder definir con mucha exactitud cuáles son los puestos actuales que más demanda la industria y los de un mediano plazo. Cuáles son las capacidades actuales que están disponibles en mercado y entonces decir, bueno, INA, usted tiene que incorporar dentro de su currícula estos cursos porque atienden la realidad país. Es un ejemplo del beneficio que le puede traer inteligencia artificial de forma muy sencilla a una acción como esta. Ministra, en algo de seguridad pública, sí, que es el tema además del que estamos hablando todos, ¿hay alguna cosa en la que estén trabajando? Actualmente en seguridad pública lo que se está enfocando sobre todo es en atender el problema más inmediato, si se quiere. Nosotros es algo que tenemos que discutir con el ministro. En este momento no estamos viendo de alguna
elemento de inteligencia artificial que podamos incorporar. Hay muchos, pero en este momento ellos se están enfocando en la atención. En atención a la crisis. A la crisis. Ojalá pudiéramos trabajar en algo porque, sin duda. Porque tiene razón usted, debe haber un montón de cosas que se puedan hacer a través de la tecnología con ese tema. En ciencia... En ciencia mucho, estamos haciendo muchas cosas. En ciencia, por ejemplo, nosotros nos aseguramos el año pasado, y así continuaremos, de que se implementen los lineamientos establecidos en la estrategia de bioeconomía, por ejemplo. Otro ejemplo muy importante, nosotros tenemos el mandato de innovación y aquí entra mucho la ciencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El MISIT tiene un número importante de CESI, son centros comunitarios que están distribuidos en todo el territorio nacional. ¿Y qué queremos hacer aquí? Los estamos equipando con robótica, con impresoras 3D, con drones, etcétera, para que puedan ser una solución tecnológica a la comunidad. Por ejemplo, en temas de agro. Entonces, ¿cómo hacemos para poder aprovecharnos de la tecnología para que los cultivos tengan un rendimiento más alto, para que no les entren plagas, para ver en dónde hay falta agua según en territorios muy grandes de cultivos, en donde hay temas de irrigación, etcétera, etcétera? Entonces, con eso estamos trabajando. Estamos trabajando mucho con las universidades. ¿Para qué? Para que los programas de investigación tengan el componente de que sean aplicados y que salgamos de investigaciones académicas. Entonces, también estamos trabajando con ellos. Es decir, estamos haciendo muchísimas cosas que atienden, ciencia es muy amplio. Le voy a dar otro ejemplo. En salud, nosotros el programa de salud digital tiene 2 componentes, o el clúster de médico tiene 2 componentes, salud digital e investigaciones biomédicas. Esto es mucho ciencia médica. ¿Qué significa eso? Que cuando Costa Rica hace muchos años podía hacer investigaciones biomédicas en el país. Así es. Y un decreto, la ley, usted tuvo aquí unas personas que le explicaron mucho esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que el país sea receptor a través de la caja, volvemos al EDUS y base de datos y demás, de investigaciones biomédicas, para que cuando un paciente de cáncer, mi mamá murió de cáncer de colon, entonces es un tema que a mí me toca el alma. Claro. Que cuando ya el paciente con cáncer de colon, voy a usar el ejemplo de mi mamá, llegó a un punto en donde la medicina tradicional no le representaba una solución, que podamos acceder a medicina novedosa, que tal vez está en procesos de estudios para entender si esa solución de quimio o lo que sea atiende el problema específico del cáncer de colon. Entonces, es la última esperanza. Es la última esperanza, exactamente. Sí. Adelante. Perdón, ministra, yo recuerdo con mucho cariño ese programa, que usted cita, porque realmente a mí una de las cosas, cuando yo investigué para ese programa que me trastornaba el alma, ¿okay?, era cómo el país pudo durante tantos años cerrarle la esperanza a gente vulnerable. ¿Okay? Y la otra es que cuando yo hablé con las personas que dirigían, digamos, el tema de las investigaciones biomédicas, en ese caso particular, creo que es de una empresa en particular, esa persona recibía 8,000 solicitudes del planeta entero para ver si en ese país estaban haciendo una investigación, una bioinvestigación que tuviera que ver con el padecimiento de esa persona o de una persona cercana. Es un tema de enorme sensibilidad social. Y es un tema, Randall, que yo creo que es una obligación del Estado poder ofrecerle eso al ciudadano. De nuevo, es un consentimiento del paciente en ser parte de esos tratamientos, pero yo creo que también llega uno a un punto en donde uno dice, hey, si ya lo tradicional no me está ayudando, ¿qué pierdo? Es una esperanza. Es una esperanza y puede que te solucione el problema o te alargue la vida. Entonces, es un tema que el presidente ve ciertos temas los tiene como de él y les da seguimiento constante. Este es uno, porque no solamente le representa una solución o una esperanza al paciente, pero le va a representar un ingreso adicional a la caja. Nadie está diciendo que esto se va a hacer de gratis. La caja le va a cobrar a la farmacéutica por poder realizar esa investigación biomédica en el país. Entonces, que también atiende otro problema más que tenemos con la caja, que es un tema financiero. Claro. Yo siempre he pensado en lo importante que es desarrollar varias cosas en los países. Hay uno que no le toca a usted, digamos, pero por ejemplo, la industria audiovisual en un país es fundamental porque la industria audiovisual le genera además hacia afuera cuál es el relato de ese país. O sea, nosotros aquí en Costa Rica, que durante los 80s y 90s nos tragamos todos los programas mexicanos, las novelas mexicanas, todo, ¿ok? Resulta que nuestra cultura
cuando nosotros decimos México, pensamos en el Chavo, en mariachis, en Thalía, o sea, porque México logró tirar hacia afuera, ¿verdad?, su ser nacional a través de la industria audiovisual. Y la otra es la ciencia, ¿verdad? Porque un país desarrollado en ciencia logra miles de cosas. Desarrollado en ciencia con cuidado. Leí el fin de semana, en China están preocupadísimos, no sé si leyó la información en algún lado, porque están teniendo que retractar miles de artículos científicos. Entonces el gobierno se enojó mucho, claramente, ¿verdad? Y fue a ver cómo que están retractándose, están haciendo la publicación y a las semanas mandan la retractación de la publicación científica que hicieron. El gobierno se mete y los científicos lo que le cuentan, lo que se filtra, digamos, a la prensa internacional, es que los obligaban a hacer publicaciones muy seguidas y que ellos las hacían sobre riesgo de morir. Es un régimen que no respeta los derechos humanos claramente. Así es que en buena hora que le pongamos tanta atención a la ciencia, porque podríamos ser un adalid en América Latina respecto a este tema. Y tenemos todos los componentes, Randall, para hacerlo. El talento de Costa Rica es tan rico, no lo digo yo trabajé en CINDE por muchos años, sí. Y vender a Costa Rica era, entre comillas, relativamente sencillo por el talento, porque yo, tan sencillo como decirles, no me lo crea a mí, yo estoy vendiendo el producto, llevémoslo, lo voy a llevar a una multinacional para que usted escuche del gerente de esa empresa cómo le ha ido. Y el feedback siempre fue, la retroalimentación siempre fue muy positiva. Pero aquí hay que tener en cuenta un tema y es un reto importante del MISID porque es una característica país y yo creo que región latinoamericana y es innovación. ¿Y por qué lo digo? Vea, yo tuve la oportunidad de ir a Israel, que es uno de los países líderes en innovación a nivel global. Y la agencia que se dedica a destinar fondos para innovación nos dijo que el país les daba una suma enorme. Y solamente el 35% de esos fondos que colocaban se les devolvía a la agencia y que lo consideraban alto. Si usted ve cuál es el porcentaje que trabajan los que se llaman los venture capitalists, que son esos grupos que reúnen muchísimo dinero en Silicon Valley, muchos, y que ellos invierten en las pymes de tecnología para que se desarrolle el producto o la tecnología. Ellos hablan de no más de un 20%. ¿Eso qué significa? ¿De retorno? De retorno. Oh, sí. En plata blanca, como dice el jefe. ¿Eso qué significa? Que si yo invierto $100, solo se me van a devolver 20. Esa mentalidad de innovación, de que se nos quite esa aferración que tenemos al error, que se nos quite, que no lo veamos el error como que fallamos, sino que hay que hacer modificaciones, pero sigamos intentándola. En Costa Rica y en Latinoamérica no es una característica que tengamos los latinos. Nosotros somos, ya usted lo decía, nos asusta el cambio. Y se nos ha enseñado por generaciones que te equivocaste, hasta bullying nos hacen. Eso hay que cambiarlo. Entonces, con eso estamos nosotros lidiando en el MISID para atender el tema de innovación que se pega muchísimo a la ciencia. Ya quisiera yo que a través de X, con una colaboración con una universidad, pudiéramos desarrollar, que sí se hacen. Entonces, muchísimo más mérito a los que lo han logrado. Pero si usted tiene una pyme y usted va a pedir un préstamo para tal proyecto y resultó que no funcionó, que fue fallido, que usted no puede volver, mucha suerte volviendo a ese mismo banco a pedirle más plata. Le van a decir jamás, ya usted. Claro. En países como Israel no, lo ven como, bueno, falló, bueno, vale, ahora ¿cuál es su propuesta? Tal, con mejoras, bueno, le vamos a volver a invertir. Esa mentalidad tenemos que cambiarla. Nosotros estamos luchando desde el MISID para que esa mentalidad cambie. Ministra, permítame hacer la pausa. Nos queda un minuto nada más de programa, si es que conversaremos ese minuto y yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar, así es que vaya pensando. Esa es la pregunta más difícil de la entrevista. Vamos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros hoy. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Regresamos a Matices, estamos en la recta final, nos queda un minuto nada más con la ministra de Ciencia y Tecnología, doña Paula Bogantes, a quien, ministra, le doy el último minuto. ¿Qué le puede decir a los costarricenses del 2024, que lo vamos empezando, qué puede esperar de su ministerio? Resultados. Yo entré al MISID hace un año
y ha sido una carrera, una maratón enorme en donde todo el ministerio se ha puesto la camiseta, hay que reconocerles. Yo llegué a subirle el volumen o la velocidad, la intensidad del MISIT y todos estuvieron ahí, al pie del cañón, como dicen. Este año nos toca a nosotros ya empezar a darle a la ciudadanía más resultados. ¿Y por qué digo más? Porque también durante este año tenemos muchas acciones en las que venimos trabajando, ciberseguridad, 5G, ya lo comentamos, hogares conectados y un montón de otras iniciativas que no estamos discutiendo por falta de tiempo. Pero sobre todo eso, el MISIT es de nuevo un ministerio que es muy importante porque lleva la tecnología al ciudadano y nosotros este año vamos a empezar a mostrar más resultados. Ministra, muchas gracias por haber estado conmigo hoy. ¿Con qué canción le gustaría despedirse? Vea, si hubiera venido más preparada tal vez le digo otra, pero tengo en la mente ahorita porque andaba en picnic viendo al cantante de Zoé, que es una de mis bandas favoritas. Entonces como me lo dice, cualquiera de Zoé, Luna es una de las canciones, o Arrullo de Estrellas, 2 de las canciones de ellos que más me gustan. Que sea Luna. Luna. Muy bien, sí. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Yo les recuerdo, en 1 hora estará disponible el podcast. Esta noche en Canal 2. Mañana el doctor Marco Vinicio Boza hablando de los acompañantes de los pacientes, el cuidado que tenemos que tener sobre los cuidadores. Nos vemos y nos escuchamos. Feliz tarde. Hasta luego. Todas las perspectivas. Cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.